Sí, ya empezó a grabar. Listo, niños. Entonces, continúo, ¿sí? Entonces, si ustedes claro que pueden hacerlo. Hay niños que tienen impresora en la casa, pues imprimen. Así es una sola hoja y pueden hacerlo ahí o recortar y ponerlo en el cuaderno. Me parece excelente. Todo es válido acá, siempre y cuando mantengan siempre los valores, los valores. Entonces, mire, dice, usar los puntos marcados para dibujar y nombrar 5 triángulos. Yo hice uno y después en mi pen coloco acá triángulo, a algún ladito lo colocaría, ¿sí? Triángulo ABC. Y listo. Y subrayan otros 4 triángulos y los colocan. Y así van haciendo su tarea. En el segundo, nombrar todos los triángulos que hay en la figura. A mí me parece, a mí me parece que hay como unos que, 1, 2, 3, 1, 2. 4, profe. Hay Hay más, 5, profe. hay más. Hay 5. No, Hay profe, hay más como de Hay 6. 8. 1, 5, 2, 6. 3, 4, Hay 8. 5, Profe, 6. hay 8 triángulos. Sí, hay como 8 triángulos, niños. Entonces colocan triángulo, pero aquí como yo no tengo un símbolo que se llama delta, para denotar un triángulo me tocó poner la palabra triángulo. Pero hay un símbolo que se, en Word, hay un símbolo que es este. Ya los coloco acá. También se puede poner así. A ver. Ese es el símbolo de triángulo. Y entonces después coloco a un ladito ABC. Ya aparece. Triángulo ABC. Este se llama delta, que representa un triángulo, ¿sí? Entonces, acá pues si colocaron 7, si ven los 8, pues listo. Pero es el mismo triángulo ABC que el triángulo CBA o que el triángulo BCA. Es el mismo triángulo, ¿sí? Pero el triángulo ABC es diferente al triángulo ABE. O el triángulo BCD es diferente al triángulo BCE, ¿sí? Hay bastantes triángulos, pues colocar, entre más triángulos coloquen, pues mucho mejor. Ese sería el segundo ejercicio. El tercer ejercicio, el tercero, de acuerdo con la figura, nombrar un triángulo. ¿Cuál triángulo van a nombrar ahí en esa figura, niños? Todos deben participar. ABC. 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 ABC, profe. Excelente, el triángulo ABC. Ahora permítanme en un segundo, mis niños. Permítanme en un segundo que admita a Hanna, la niña Hanna. Listo, y ya habiendo entrado, entonces descargo la lista de asistencia. Ahorita me acuerda la niña Nicole, la de usuario desconocido, para cambiarle el nombre, ¿yo? Me acuerda, me acuerda. Entonces, Profe, no soy Sí, señor. Nicole. ahorita me acuerda, perdónenme por Tranquilo. olvidar, pero son 33, 34. Bueno, ya quedaron menos. Ya quedaron menos, pero bueno, no importa, no importa, no importa. Listo. Todos dijeron triángulo ABC. Listo. Perfecto. Los ángulos interiores, pues el ángulo A, ángulo B, ángulo C. Un lado del triángulo. ¿Me regalan un lado del triángulo ABC? BC. 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 AB. Perfecto. BC. Perfecto. AB o AC o BC. Listo. Muy bien, niños. Un ángulo exterior. Perdón, profe, ahí dice los ángulos interiores del ángulo nombrados en el ejercicio A. Entonces serían ángulo A, ángulo B y ángulo C. Perfecto. ¿O Y cómo todo, era? así como lo acaba de decir la niña. Y todos sabemos pues que el ángulo A es este, ¿no?
que el ángulo, esperen, coloco más tamaño para que se me vea mejor. Que el ángulo A es este. Que el ángulo C es este. ¿Sí o no? Y, por ejemplo, ¿cuál sería un ángulo exterior? El ángulo E. El ángulo B. El ángulo B y el ángulo El F. el ángulo B. El ángulo E y el ángulo B. El ángulo B. F. Pero el Profe, ángulo hay B un- es interior. Ese ángulo es interior, mírenlo. ¿Y cuál sería uno Ángulo exterior? B exterior. E. Ángulo B exterior. Ángulo A exterior, ángulo B exterior, F. ángulo C Ah, exterior. pero lo que les quiero decir es esto, mi niño, es que los ángulos exteriores sí se notan con 3 puntos. Por ejemplo, yo les ayudo. Este sería un ángulo exterior. Este sería un ángulo exterior. Usted me dice. ¿Y cómo se le llama a ese ángulo? Ángulo C. No, el ángulo A AC, C. CD. A C. el ángulo ACD. ¿Hay otro ángulo exterior? Sí, señor. ¿Cuál? BCF. BCF. Excelente. CF. El B, el BCF. Con respecto al triángulo ABC, el ángulo BCF es un ángulo exterior. ¿Sí ven? Eso era lo que tenían que hacer en este ejercicio. Ojo que en esta clase lo vamos a hacer. Es que yo les estoy dando indicaciones de todos. En el ejercicio 4. Bueno, hay 4 propiedades, ¿sí? 4 propiedades. Por ejemplo, ¿les puedo recordar una? ¿Les Los recuerdo? ángulos deben medir 180. Señor, Excelente. Entonces, con el transportador, usted mide este ángulo. Con el transportador, usted mide ¿Profe, lo este puedo decir? ángulo. ¿Del A? Sí, ¿cuánta? El A, o sea, yo los marqué. El que parece de 90 grados lo marqué con A, el que está al Sí, lado con C y el que está abajo con B. El A perfecto. es 90 grados, el B Sí, 60 grados y el C 30 grados y eso me da 180. excelente. Esa es una propiedad. A ver, otra propiedad. Otra propiedad era que ¿qué? Si no estoy Le- mal, dos de esos lados deben sumar mayor al otro lado. Excelente, excelente. Sí, la desigualdad triangular, que la suma de las longitudes de dos lados es mayor que la del tercero. Muy bien. ¿Qué otra propiedad? ¿Qué otra propiedad? Que recuerden. Acá se las voy a mostrar rapidito. Acá se las voy a mostrar rapidito y la recuerdan. De eso se trata, niños. Aquí no. Las propiedades. Recuerda que todos estos ustedes los tienen allá, ¿sí? Esperen, espera, ahí la muestro. Acá. Permítame. Rapidito, voy allá. ¿Dónde están? Recuerda que eran estos. Permítame, actualizo un poquito. Espérenme, actualizo.
Sí, bueno, no importa, niños. Las otras propiedades. Sí, que no las guardé acá. Ya se las... Acá. Bueno, ya se las muestro acá. Las propiedades que tenían, recuerda. Las propiedades. La suma de las medidas de los ángulos es 180. ¿Recuerdan, niños? ¿Sí? Sí, profe. Señor. Muy bien. La segunda, la propiedad de la desigualdad triangular, que la suma de la longitud de dos lados es mayor que la del tercero. Ahora, esta, que si la medida de un ángulo es menor que la medida de otro ángulo, entonces sus lados opuestos también tienen esa desigualdad. Por ejemplo, que si el lado AB mide menos que AC, perdón, si el ángulo C, que mide 50, ¿sí? Es menor que 70, 50 es menor que 70. Entonces, ¿cuál es el opuesto al ángulo C? Pues el lado AB. El lado AB va a medir menos que el lado AC. Eso es lo que dice la tercera propiedad. Si la medida de un triángulo, si la medida de un ángulo es menor que la medida de otro ángulo, entonces la longitud de los lados opuestos conservan la misma desigualdad. Esa era la tercera. Pero ya les aclaro una cosita. Profe, esa yo no la entiendo. Sí, es esa. Pongamos que este ladito AB, pongamos que este ladito AB mide 5 centímetros y que el lado AC mide 7 centímetros, necesariamente. Porque como el ángulo C mide 50 y el ángulo B mide 70, pues sus lados opuestos también tienen conservan la misma desigualdad. El lado que menos mide es el opuesto al que mide 50. En su orden, el siguiente lado que menos mide, Profe, entonces, sí, si digamos el ángulo C mide 50, entonces necesariamente el lado AB debe ser menor, o sea, menor que el de el menor ángulo. longitud. No, el de menor longitud, por ejemplo, en centímetros. Como como el ángulo se mide 50, entonces, y es el menor de los tres ángulos, entonces su opuesto, que es el lado AB, es el que menos tiene longitud. Como el ángulo B mide 70, entonces, que es el mayor de los ángulos, entonces el lado AC es el que tiene más longitud. Profe. Entonces, en su orden, el que tiene menos longitud es AB, el que le sigue sería BC y el que tiene más longitud sería AC. Profe, Y entonces, Sí, dígame. es que hay unos niños que están en espera. Ay, pena. Me disculpan, ya. Ya los estoy admitiendo, ya los admití. Ya los admití. Entonces, Gracias, bueno, profesor. con muchísimo gusto. Entonces, la tercera propiedad no es la más difícil. La tercera propiedad no es la más difícil. Es que se conserva el orden tanto en los ángulos como en los lados opuestos, las longitudes. Entonces, como el que menos mide es de 50 grados, entonces el lado que menos mide es el lado AB porque es el opuesto. Que como el que más mide es 70 grados, entonces el lado opuesto es el que tiene más longitud, que sería AC.
Esa es la tercera. Y la última es la más bonita, que siempre la medida de un ángulo exterior es menor, es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos interiores no contiguos. Por eso es que como el ángulo exterior mide 110 grados, entonces los ángulos interiores no contiguos, la suma va a ser igual a 110 grados. 60 más 50 es 110 grados. Entonces acá en nuestro ejercicio, acá en la niña midió, medía 90, medía 60, medía 30 y medía 60, ¿sí? Entonces, si por ejemplo amplía este ladito, el ladito de arriba, donde aparece la manita, lo ampliamos hacia acá. Entonces ahí aparece un ángulo exterior. Y la medida de este ángulo exterior va a ser igual a la suma de las medidas del que mide 90 grados más este que mide 60 grados. O sea, si prolongo esto, yo creo que lo tengo acá. Sí, claro, aquí lo tengo. Entonces, si lo prolongo, miren niños, y yo prolongo este ladito, ¿cierto? Y pongamos que mide 90, como lo dijo la niña, 90 grados. ¿Sí? Espere, cambie de colores para que se vea así. 90 grados. Espere, lo agrando un poquitín. Lo agrando un poquito. Ahí ya lo ven. ¿Sí? Y este ángulo decía la niña que medía 60 grados. Medía 60 grados. Entonces, niños, ¿cuánto va a medir este ángulo? ¿Cuánto va a medir este 30. ángulo que está acá? 30 grados. Este que está acá, el exterior. 150 grados. Ah, 120. 150. Ah, no, no, 150. perdón. 150 grados. 150 grados. perfecto, niños. 50 grados. 150 grados porque el ángulo exterior mide la suma de los dos ángulos interiores no contiguos. Es eso lo que dice esa propiedad. ¿Está claro, niños? Sí, señor. Sí, Como señor. el agua. Sí, señor. Sí, señor. Muy Profe, bien. ¿me puedes colaborar con algo, por señor. favor? ¿Con el qué? Es que no recuerdo cómo se medían los ángulos exteriores. Ah, perfecto. Perfecto. Acá. ¿Cómo se medían? Pues con el transportador, mi niña, con el transportador de acá. Acá le pone 0 en la prolongación de este lado y empieza a medir. Con el transportador puede medir ese ángulo. Si es eso lo que me está preguntando. Listo, profe, gracias. ¿Sí? ¿Comprendió de verdad, de verdad? Sí, profe. Bueno. Es que no había podido realizar el ejercicio del 3. El 3. Ok, mi niña. Muy bien. Bueno, entonces, ahora este ejercicio. Bueno, este ejercicio sí me da pena porque yo sé que todos lo saben. El ejercicio 6. El 6. Determinar si se puede construir un triángulo con las siguientes condiciones. Que los tres lados midan 3 centímetros, 2 centímetros y 6 centímetros. No se puede, profe, porque el lado No se puede C porque se una de las prolonga. Muy bien, eso tiene que ver con la segunda propiedad, de que la suma de dos lados debe ser mayor que la suma del tercer lado. Muy bien. Y con 37 grados, 49 grados y 84 grados.
49 y 84. Esta sí. ¿Sí? La suma da 180. No, profe, da 170. Da se podría hacer. 170. Entonces no se puede. No se puede. Perfecto. Y la tercera, que un lado mida 30, el otro 60. El lado que mide, que un lado mida 30 grados, el otro lado que mida 60 grados, que el ángulo A mida 7 centímetros y que el ángulo B mida 3 centímetros. ¿Se puede? Lo que le pasó a la gallina. ¿Recuerda el año? Sí. ¿Qué dice? ¿Se puede o no se puede? Sí. Sí. Sí se puede, profe. No se puede, no se puede, porque un ladito no puede medir 30 grados, medirá 30 centímetros. Y un angulito no puede medir 7 centímetros, medirá 7 grados, ¿sí o no, niños? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, claro que ninguno de esos tres se puede, pero tienen que justificar la respuesta para cada uno porque no se pueden construir. ¿De acuerdo? Sí, señor. Y los ejercicios 7 y 8. Señor. Profe, El ¿me ángulo podrías recordar 1, por qué no se puede el C? el C, porque imagínense el ángulo A que es que 7 centímetros. Si un ángulo se mide en grados, no en centímetros. ¿Está de acuerdo? Listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Y en el ejercicio 7, que el ángulo 1 mide 45 centímetros, que el exterior, ¿no? Exterior. Que el ángulo 2 exterior mide 128 centímetros. Entonces dice, allá las medidas de los tres ángulos interiores. ¿Cuánto mediría? Perdón, el ángulo 1 no es exterior. El ángulo 1 no es exterior. El ángulo 1 es opuesto al ángulo interior A. O sea, lo que mide el ángulo 1, mide el ángulo interior A. Como el ángulo 1. El ángulo exterior sería AB. O sea, no en ese lugar, sino al ladito. Excelente, excelente, al ladito. En cambio, el ángulo 2 sí es un ángulo exterior, ¿cierto? Sí, ese sí. Van a decir, miren, nosotros Pero si hicimos conocen el ángulo exterior 2, ¿cuánto mide el ángulo exterior 2? a Marina, no le van a decir ni a Andrés. 128. Pues entonces ya pueden conocer el ángulo interior B, porque el ángulo exterior 2 y el ángulo B son par lineal. Y recuerdan que si son par lineal son suplementarios. ¿Y qué quiere decir? Que la suma de los dos es 180 grados. Entonces ya pueden hallar la medida del ángulo B. Y también ya pueden hallar la medida del ángulo A, del ángulo interior A, porque mide lo mismo que el ángulo 1. Y si ya conocen el ángulo A y el ángulo B, ya pueden conocer la medida del ángulo C, por la propiedad de que la suma de todos es 180. ¿Están de acuerdo, niños? Sí, señor. No, Señor. espera, profe, no entiendo. Profe, no Vuelvo y entiendo. es con mucho gusto, con mucho gusto. Mire, el ángulo 1 se dice que es opuesto con el vértice con el ángulo A, opuesto con el vértice. Tienen el mismo vértice, pero están en partes opuestas. Por eso se le llaman ángulos opuestos por el vértice. Pero ambos tienen la misma medida, el ángulo 1 con el ángulo A. Y como el ángulo 1 mide 45, pues el ángulo A también mide 45. ¿Lo ven, niños? ¿Me hice entender? Sí, señor. Bueno, Profe, eso se los llaman ángulos ángulos. internos son 45, 45 y 45. El ángulo A mide 45 porque es la misma medida del ángulo 1.
porque esos dos angulitos, el 1 y el A, que es interior del triángulo, se llaman opuestos por el vértice. Alguna vez lo habíamos visto, niños. Los ángulos opuestos por el vértice. Y les dije que esos ángulos tenían la misma medida. Es como... Profe, entonces dígame. el ángulo C tendría 90 grados, o sea, el ángulo C mediría 90 grados. A ver. Déjenme hacer las cuentas. El ángulo A mide 45, ¿sí? El ángulo A mide 45. El ángulo B yo creo que mide, como es suplementario con el ángulo 2, y como el ángulo 2 mide 128, el ángulo B debe medir 52. 52. Sí, niños, ayúdenme. El ángulo B. ¿Puede repetir, Pero, profe, por favor? pero arriba dice que 2 igual a 28. El ángulo 2 mide 128. 128. Por eso les agrandé la imagen. El ángulo 2 mide 128. Y como el ángulo B forma par lineal con el ángulo 2, ambos deben sumar 180. Entonces, ¿cuánto le hace falta a 128 para hacer 180? Le 52. faltan 52. 52. Eso es lo que mide el ángulo B, 52. Y el ángulo A medía, a mí ya me olvidó cuánto medía el ángulo A. 45. 45. Y entonces, ¿cuánto mide el ángulo C? Si la suma de los tres es 180. Entonces, 45 más 52 da 92. Da 97. ¿97? 83. Profe, 45 más 52. profe, Sí, dígame. es que otra vez hay otros niños en espera. Que ahorita salí a Bueno, comprar una tela para con mucho gusto. me mandaron a hacer. Está todo cerrado en su bazar. Todo. La gente está trabajando encerrada. No entiendo. ¿Quién está encerrado? No entiendo. Me dejaron loquito acá. Continuemos, niños. Yo ya no le Profe, no pongo creo atención. porque si yo sumo 45 más 52 más 97 no me da 180. Por eso. Pero 45 Samara, más 52. debes restarle a 180 menos 97 y ahí sí te da el número. Ahí sí. ¿Y cuánto da? 83. El 83. O sea que el ángulo C mide 83. ¿Sí ven? Y ahí estamos aplicando propiedades. Las propiedades de los triángulos que son tan importantes. Pero ya lo saben hacer. El ejercicio 7 ya lo saben hacer. Porque lo van a hacer ustedes solitos después. Ahora el ejercicio 8. El ejercicio 8. El ejercicio 8 es lo más de bonito. ¿Por qué? Porque dicen, el triángulo DEF, ahí le puse los nombres por dentro. DF, el ángulo F mide 46 grados y el ángulo D mide 39 grados. Entonces, ¿cuánto medirá el ángulo D? Ayúdenme a responder eso, a mí ya me olvidó cómo es. Alguien que conteste. 82. 95. Mide 95. el ángulo D mide 95, porque es el número que sumado con 46 y con 39 da 180 grados. Perfecto. Entonces ya saben qué colocar acá, que el ángulo D es igual a 95. Y si el ángulo D mide 95, ¿cuánto mide el ángulo 1? Que es exterior. El ángulo D mide 95. ¿Cuánto mide el ángulo 1?
Recuerden que el ángulo 1. 85, profe. 85, profe. 85, profe. Excelente, excelente, excelente. ¿Cuánto mide el ángulo 2? Que es exterior del ángulo F. Lo pueden hacer así. El ángulo 2 es exterior al ángulo F. Profe, Pero es lo ¿cuánto mismo que sumar equivale? A y D. ¿Cómo? ¿Cuánto es el ángulo 1? ¿El 1? El 1, como el ángulo D me dijeron que medía 95. Profe, el exterior de F es 134. Muy bien. El ángulo 1 mide 95 grados. Porque es exterior a D y el ángulo D me dijeron que medía 95. Como el ángulo D mide 95, pues el ángulo 1 es su suplemento, lo que le hace falta para hacer 180, porque los dos forman un ángulo llano, que es de 180 grados. Entonces, como el ángulo D mide 95, pues el ángulo 1 mide 85, para que sumado con el ángulo D es de 180. Y ahora lo que dijo el niño hace un momento, como el ángulo F mide 46, pues como el ángulo F con el ángulo 2 forman un ángulo llano, o sea, son suplementarios, digo que el ángulo 2 medía 132. 34. 134, gracias. 134, porque sumado con F da 180. Excelente. Muchas gracias. ¿Y cuánto mide el ángulo 3? El ángulo 3 es suplementario con el E, o sea, forman 180 grados. A ver, ¿quién lo dice? ¿Cuánto mediría el ángulo 3? 131. Creo que 131. 100, 31. Y cuando 100, termina, 31. 31. 131. 31. No, Porque porque sumado con 130, porque 131 sumado con 39 daría apenas 170. ¿Sí o no? Señor. 141. 141. 141. Ah, listo. Y la suma del ángulo 1 con el ángulo 2 con el ángulo 3, ¿cuánto da? 180. No. El Profe, ángulo 1 medía 85, el ángulo 2 medía 134 y el ángulo 3 me acaban de decir que mide 141. ¿Cuánto suman los tres? 357. No. Profe. Dígame. 360 grados. 399. profe, es que Samara la sacó la reunión, que se la 360 puede grados. volver a aceptar. 160. Con 160 mucho grados. gusto. Matías y Samara. 360 grados. 160 grados. Perfecto, 360 grados. Matías y Samara, qué pena. Discúlpenme. Samara ya está acá y Matías está también por acá. Véalo, ahí está. Matías Santiago. Ya están todos en el curso. Espero que todos estén. Recuerden que esto está quedando grabado y que ustedes pueden ingresar a la grabación, pues por lo menos los que, de hecho todos tienen correo institucional. Si todos ingresan por correo institucional al chat, ahí aparece después la grabación de la clase y pueden repasar esto. Muy bien. Entonces, para volver acá. El ángulo D medía, me dijeron que medía 95. El ángulo 1 me dijeron que medía 85. El ángulo 2 me dijeron que medía 134. El ángulo 3 me dijeron que medía 141. Y la suma de los ángulos 1, 2 y 3 me dijeron a mí que me olvidó cuántos suman. ¿Cuánto? 360 grados. 360 grados. Muy bien. Es así y esa va a ser una propiedad. Que la suma de los ángulos exteriores, uno por cada vértice, siempre va a dar 360 grados. Qué bonito que hayan llegado a esa respuesta. Y el ejercicio 9 sí no se lo voy a decir. Porque en lo que resta de clase,
ustedes van a empezar a hacer la práctica 1 y la van a subir a nuestra famosa plataforma, por este link. Ya les digo cuál link. Como yo les estoy compartiendo todo, vean. Aquí dice práctica 1, ¿lo ven, niños? Sí, señor. Ahí van a subir. Práctica 1. Y yo les voy a colocar la fecha para que ustedes no se les olvide. Respetados estudiantes, les recuerdo que deben desarrollar la práctica en nuestro encuentro virtual, lo que estamos haciendo. Al final de la clase deben subir el desarrollo de la práctica como un archivo PDF, nombrando ese archivo, por favor, por lo que más quieran, colóquenle los nombres, apellidos y el curso. Por favor, a su archivo colóquenle eso. Por ejemplo, Jimena. El segundo nombre de Jimena, ¿cuál es? La niña Jimena. Profe, yo no tengo segundo nombre. Perfecto, entonces, Jimena Rosso, ¿qué? Ibáñez. Jimena Rosso Ibáñez 601. Así se va a llamar el archivo que va a subir acá, por este lado, ¿de acuerdo? Y aquí les coloco, mira. Hoy aquí estamos. A 14. A 14. 14 de septiembre. Les doy plazo de que suban el archivo hasta el 18, que es el próximo viernes. ¿Qué quiere decir 15 horas? A las 15 horas. O sea, ¿qué hora es? A las 3 de la tarde. A las 3. Hasta las 3. A las 3 de la tarde. Niños, ahí les mostré las fechas. Ingresan acá cuando ya tengan listo su taller y lo suben. ¿Con qué nombre suben ese archivo? Con el nombre. Con el de uno. De ustedes, con los dos nombres. Por ejemplo, Juan Camilo Telles Escobar, 601. Laura Sofía Ramírez Ruiz, 601. Samuel Santiago Jiménez Larrota, 601. Estefanía y Jiménez Ibáñez, 601. ¿Es difícil, niños? Niños, es difícil. No, señor. No, señor. Profe, ¿Qué pasó, Gabriela? no, Dime. profe, no soy Gabriela. Aquí dice Gabriela Quintana. La que te está hablando no es Gabriela Quintana. Bueno, voy a descargar la asistencia de la clase. Permítame un segundito. La descargo, la última. Bien. Entonces, vamos a dejar de una vez lista lo de la clase para que ustedes les quede claro todo y después me digan, es que yo no asistí. Yo asistí y después la niña, pues Valeria está acá, la niña Dana Bernal está, Luciana Fuentes está, María José Aguilar está. Dime. Profe, no sé de qué usuario desconocido es María José Maldonado. Si me lo permite, lo coloco, ¿sí? María José, ¿qué? En el listado. Maldonado. María José, ya. Maldonado. Listo. Ya lo puse. ¿Ve? María José, ya vio que lo cambié. Está Paula Valentina Zuluaga, está Hanna Sofía Ruiz, está Matías Santiago Suárez, está Jimena. ¿Quién? Dime. Su nombre. Laura Sofía Villamarín. Y mire que sí, no es así, Laura Sofía. Estoy nombrándolos. Está Hanna Sofía Ruiz. Bueno, creo que me tocó volver acá. Bueno, a la niña que le cambié el nombre. María José Maldonado, ahí está, ¿verdad?
luego sigue Paula Valentina Zuluaga, luego sigue Hanna Sofía Ruiz, luego sigue Matías Santiago Suárez, luego sigue Jimena Rosso, luego sigue Nicole. Nicole, ¿me regala su nombre completo, por favor? Nicole Daniela. Nicole Daniela Beltrán Useche. Beltrán Useche. Así, mire, Nicole Daniela. ¿Le parece? Sí, así está bien. Bueno, gracias, Nicole. Listo. Samara Lisset, Salamanca, Nicole Daniela. ¿Es la misma? Sí, sí soy yo. Es que lo escribiste como 2 veces. No, lo que pasa, bueno, sí. Sí, eso. Gracias, mi niño. María Juliana Rodríguez, Juan José. Juan José, ¿me regala su nombre, su segundo apellido? Juan José, ¿qué? Juan José. Sí saben que Juan José abandonó, ¿no? No, O sea, profe, no, es que mi micrófono se laguea. Y yo espicho, pero no me sale. Regáleme su apellido. Bueno, Juan José, ¿me regala su apellido? Álvarez. Álvarez. ¿Y el otro? Sosa. Perfecto. Listo, Juan José. Y aquí le coloco. Listo, Juan José. Alexander Herrera Chávez, Luz Valeria Aria García, Santiago Cano Sáenz, Laura Torres y Laura Torres, bien. Laura Sofía Villamarín, Estefanía Jiménez Ibáñez, Juan José Álvarez Sosa, ya lo colocó bien, me alegro. Gracias. Laura Sofía Ramírez, Juan Camilo Telles, Saúl Esteban Julio Bermúdez, Gabriela Quintana, Ana Sofía Barreto, Mariana Quijano Méndez, Juan José Álvarez Sosa, muy bien, Juana Zambrano, Laura Barreto, Silvana Caballero, Samuel Jiménez, Juan José Álvarez Sosa, Jorge Esteban León, Valentina León y Matías Santiago Suárez. ¿Alguno más? ¿Alguno que no haya nombrado, niños? No, señor. Bueno, No, señor. entonces aquí lo coloco. Aquí coloco asistencia 601, todo para que ustedes lo vean. Y hoy estamos a 14 de septiembre. ¿Está claro, niños? Ahí ya coloqué la asistencia. Entonces, por favor, acuérdense de eso. Bien. Dime. Es que si ahorita tú nos vas a mostrar la lista, si alguien tiene algo pendiente para que te lo pueda entregar. Sí, ¿esta lista es la que quiere? Es que todavía no la veo. Bueno. Entonces, niños, ya ahí quedó claro todo, ¿cierto? Algunos dicen no presentó, los que presentaron ya no hay problema, lo único que tienen que enviar bien, pero bien esta práctica 1, la de hoy. Acuérdese Gabriel José, pero es que Gabriel José no asistió a clase. Y Nicole Daniela Beltrán, que sí la vi. A Nicole Daniela sí la vi. Nicole Profe, Daniela. ¿puede subir la presentación un momentico? Sí, ya. Nicole Daniela Beltrán sí estaba, ¿sí ven? Nicole Daniela sí estaba. Esto es lo que me quiere. Profe, ya acabé la actividad. ¡Ah, qué duro! Por favor, ya le envía. Acuerde que en el nombre del archivo es su nombre, sus apellidos y el curso, 601. Por favor, con eso la suben. La niña Jimena, ¿me está escuchando? Jimena. Sí, señor. Bueno, no se le olvide subirla, porque lo que subió era otra actividad. ¿Recuerda, Jimena? Sí, señor. Bueno, Jimena, muchas gracias por escucharme. Y no se le olvide colocar esa actividad en PDF. Es lo más de fácil. Es lo más de fácil subirla como PDF. Por ejemplo, si ustedes la tienen en una foto, entonces abren un documento Word y la guardan en el documento Word. Y después
guardan ese documento a Word y allá dice guardar como con su nombre, sus apellidos, el curso, y abajito, en lugar de que diga Word, le ponen PDF, amplían los archivos y le colocan, lo guardan como PDF. Y eso es lo que suben como un archivo PDF, ¿de acuerdo, niños? Y eso es lo que yo reviso. Eso es lo que yo reviso. ¿Profe? Sí, dígame. ¿Será que puedes bajar la lista? Que Ya si la bajé. no... Ah, Ya ok. la bajé hasta Zuluaga, que es la última. Profe, Niños, yo no me ¿tienen veo alguna? ahí. ¿Cómo? Yo no me veo ahí. ¿O será que estoy más adelante? Ah, no, ya ¿Me me regalas encontré. su Ya, Happy Meal? ya era por ahí. Ah, ok. Niños, ¿tienen alguna otra pregunta? No, señor. Bueno, entonces, por hoy dejamos ahí. Voy a terminar la grabación para los que la quieren ver enseguida. ¿Sí?